Good morning, student. Hoy día vamos a hablar acerca de la civilización griega. En este caso, la civilización griega está ubicada en la península de los Balcanes. Es considerada como la cultura madre de la civilización occidental. Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual difundió su cultura a través de sus territorios de Europa. La civilización de la antigua Grecia ha influenciado notablemente en la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen al movimiento cultural llamado humanismo y renacimiento, del siglo XV al siglo XVI en Europa Occidental, y resurgiendo de esta manera durante los movimientos del neoclasicismo en el siglo XVIII-XIX en Europa y también en América. Entonces, en el tema que vamos a hablar hoy día, vamos a tratar de comprender el proceso histórico de esta civilización, vamos a describir las características de la organización política, económica, social de cada una de estas ciudades del Estado griego. Así que presta mucha atención y empecemos con la clase. El medio geográfico. La civilización griega se asentó en la península de los Balcanes, ¿no? Tenemos la península de los Balcanes al sureste de Europa. Es una región accidentada donde podemos distinguir tres regiones. Tenemos la región, en este caso, continental, que está conformada por todas estas regiones, las regiones de Tesalia, Beocia, Locrida, Megárida, que están entrelazados por la cordillera del Pindo, donde se ubica el monte Olimpo. Luego tenemos la Grecia peninsular. En esta Grecia peninsular destaca Ática. Aquí tenemos un puerto muy importante en Ática, Atenas. Tenemos el puerto de Pireo. Luego tenemos el Peloponeso. Aquí es donde está Esparta, donde estoy señalando el Peloponeso. O también llamado Laconia, que está unida al Ática por el istmo de, ¿no? Acá tenemos un istmo, no sé si puedes apreciar aquí, que está unido a la otra península, la península de Ática, por el istmo llamado Corinto. También tenemos otras penínsulas, la península en este caso de Tracia. Y en la Grecia insular destacan todos estos archipiélagos, ¿no? Tenemos Lesbos, Naxos, Rodas, Cenosos, Festos. Estas islas están ¿no? En esta región insular, la Grecia insular, es conformada por todos los conjuntos de archipiélagos que forman o que se encuentran alrededor del mar Jónico y el mar Egeo. La costa, en este caso oriental de Grecia, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en lo que se respecta a la cantidad y tamaño de sus bahías, ¿no? El mar es tranquilo y posee muchos puertos conocidos, desde donde los griegos emprendieron largos viajes a las islas del mar Egeo y a las costas también de Asia Menor. Las costas occidentales y meridionales de Grecia son poco profundas y con muchos bancos de arena. Pocas son las radas o lugares que ofrecen comodidades para convertirse también en ese caso en puertos. En cuanto a los orígenes de la civilización o también civilización del Egeo, tenemos dos civilizaciones muy importantes. Tenemos la civilización cretense o minoica y la civilización micénica o cretomicénica. ¿Qué características tenía la civilización cretense o minoica? Se ubicó en la isla de Creta en el mar Egeo. Fue descubierta esta civilización por Arthur Evans, es un arqueólogo inglés. Las ciudades principales de esta civilización tenemos a Cenosos, Faestos, Maya, Agía y Triada. Actuaban como centro de intercambio comercial y algunos almacenaban y redistribuían alimentos. Una forma de gobierno era un gobierno talasocrático, que quiere decir un gobierno del mar, que estaba controlado por un rey llamado Minos. La economía, bueno, debido a que es un gobierno talasocrático, la economía era comercial marina y agricultora. En este caso importaban estaño, oro, plata, marfil y además también exportaban una gran cantidad de cerámicas, vino y aceite. En cuanto a la arquitectura, destacan las palaciegas y monumentos como el Palacio de Cenosos. Es un edificio que está rodeado con terrazas, casas y calles, además de pavimentos. Su forma, ellos tenían una escritura, la forma de escritura es la lineal A. La religión era politeísta, creían en una diosa madre con los pechos, en este caso, descubiertos, que estaba sujetando a una serpiente. Muchos indican que esta imagen tenía símbolo de fertilidad.
En cuanto a la mitología, tenemos la leyenda de Teseo y el Minotauro, que yo sé que ustedes han escuchado esta leyenda, donde según la tradición Teseo, hijo del rey Egeo de Ática, acaba con el Minotauro, que era símbolo en este caso símbolo de los cretenses. Llega a su fin esta civilización debido a un desastre natural, posiblemente se deba a la erupción del volcán Santorín en la isla de Tera, que afectó considerablemente a la isla de Creta. Y luego, posteriormente, se dio la invasión de los aqueos. ¿Quiénes eran los aqueos? Eran pueblos indoeuropeos. Luego tenemos la civilización micénica o cretomicénica. Estos eran primitivos habitantes de Grecia, quienes eran los pelasgos, fueron invadidos en el segundo milenio antes de Cristo por los aqueos, que era un pueblo indoeuropeo que utilizaban armas de bronce y carros de guerra, provenientes de Europa Central. Durante 400 años aproximadamente se dedicaron a asimilar a la civilización cretense, enriqueciéndose en cuanto a su bagaje cultural. Se ubica en la península del Peloponeso. Esto fue estudiada por Heinrich Schliemann, que fue el descubridor de Micenas y Troya. Las ciudades más importantes de esta civilización tenemos a Tirinto, Argos, Micenas. Las grandes distancias entre las ciudades sugieren que cada palacio era totalmente independiente. Una forma de gobierno, ellos no eran un gobierno aristocrático, sino era una aristocracia militar que estaba dirigido por un rey al cual se le llamaba Wadax. La economía, como toda civilización, se basaba en la agricultura. Tenían una forma de escritura que era la lineal B, una arquitectura. En cuanto a la arquitectura, las ciudades eran inmensas, amuralladas, destacan los muros de Tirinto y los de Micenas en la puerta, con la puerta de los leones como único aspecto de un complejo amurallado. Los hechos más importantes durante este gobierno micénico viene a ser la guerra de Troya, que se da entre 1300 a 1100. En esta guerra es la figura central de la época grecolatina y fue narrada en un ciclo de poemas de los que solo se ha llegado a, en este caso, intacto, se podría decir, la obra llamada La Ilíada y la Odisea. ¿De quién? Quien escribió la obra La Ilíada y la Odisea fue Homero. Llega a su fin debido a la invasión de los pueblos indoeuropeos como los dorios, jonios, eolios o también conocidos como los helenos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la época oscura y la época arcaica de la civilización griega. La época oscura es conocida también porque se da el surgimiento de estas polis. Este surgimiento se va a dar a partir del siglo 8 a.C. El fenómeno social, político más importante, como lo acabo de indicar hace un momento, fue la formación de las polis, que eran ciudades-estados con autonomía política, económica y religiosa, que alcanzó su forma definitiva, se podría decir, en el siglo 7 a.C. Socialmente, dentro de una polis, la célula básica era el oikos, que era la unidad económica compuesta por familiares y grupos de personas que dependían de él. La agrupación de varios oikos configuraba en ese sentido un gens, que era un conjunto de familias con antepasados comunes y raíces en la misma zona. Dentro de los genes, en situación de dependencia, quedaban muchos hombres libres. Eso es en la época oscura. En la época arcaica, también conocida, ¿no?, en la época de la expansión o la llamada colonización griega, debido al exceso de la población, los disturbios de las polis. Recuerda que Grecia era toda una civilización, pero había enfrentamiento en sus polis, como los que era siempre el enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Estos enfrentamientos y los intereses comerciales hicieron que a partir del año 750 a.C. se iniciara un proceso de expansión y colonización que se va a extender por espacio de 2 siglos. Las principales colonias se establecieron en las costas de Sicilia, al sur de Italia, Francia y España. En este caso también las nuevas ciudades del sur de Italia y de Sicilia reciben el nombre de Magna Grecia. Las ciudades madre o metrópolis planteaban en este caso los detalles del viaje y equipaban a los colonos que irían acompañados por un aristócrata al frente de una empresa, quienes al llegar buscaban un sitio que fuera fácil de defender y repartía las tierras entre los expedicionarios. De esta manera fueron surgiendo nuevas ciudades a lo largo del Mediterráneo que serían creadas a imagen y semejanza de las polis griegas de donde provenían. Este es el caso de Cumas, en Italia, que fue fundado por colonos
de Calcis, Bizancio, a orillas del Mar Negro y poblado por ciudadanos de Masalia. Incluso a mediados del siglo VII a.C., el gobierno aristocrático se impuso progresivamente sobre el monárquico. De esta manera, el poder político pasó en manos de la asamblea formada por representantes de las familias locales más influyentes y más ricas, denominadas aristoi, que además monopolizaban el trabajo. Entonces, estas vienen a ser las características de la polis de expansión y colonización. Con respecto al periodo clásico. El periodo clásico va a dar el surgimiento de las principales polis griegas. El medio geográfico griego influenció en que las polis se acentuaran en su gran mayoría en territorios costeros de difícil acceso y en valles que estaban rodeados por montañas. Los primeros asentamientos que darían lugar al desarrollo de una polis aparece normalmente relacionado con sitios más antiguos, santuarios o palacios que habían quedado abandonados o poco utilizados y volvían a cobrar vida como centro de desarrollo de estas comunidades. Las principales polis que van a aparecer va a ser Atenas y Esparta. Entonces nosotros vamos a estudiar acerca de la política, la ubicación, qué tipo de sociedad tenían tanto los llamados espartanos y los atenienses. Así que vamos a prestar mucha atención. Tenemos ahora, ¿no?, el cuadro de doble entrada entre Esparta y Atenas. Esparta, nosotros sabemos que se va a ubicar, vamos a colocar con el cursor, Esparta se va a ubicar ¿en qué península? En la península del Peloponeso, en el valle del río Eurotas, en la región de Lacedonia. Esparta fue fundada ¿por quién? Por los dorios, no se vayan a olvidar, aquí está, ¿no?, fundada por los dorios, pueblo que introdujo el hierro en el mundo griego. Sus principales dioses, ¿cuáles fueron sus principales dioses? Bueno, ahí tenemos a Ares, que es considerado el dios de la guerra, tenemos a Heracles, dios de la fortaleza física, entre otros. La economía, su economía estuvo basada en la agricultura, generó en este caso confrontación de una jerarquía social encabezada por una aristocracia militar terrateniente conocido como los espartiatas, descendientes directos de los dorios y ciudadanos poseedores de todos los derechos políticos y sociales. Luego venían en este caso los llamados periecos. Estos periecos, quienes eran considerados hombres libres que llegaron a la polis luego de su fundación, por los que eran considerados extranjeros. Luego tenemos también a los hilotas, ¿no? Estos hilotas, quienes eran considerados como siervos. Entonces no se vayan a olvidar, la sociedad estaba integrada por los llamados espartiatas, de los periecos y los hilotas. En cuanto a la polis o a la ciudad de Atenas. Atenas se ubicó en la península de Ática, cerca del puerto de El Pireo. Esta polis fue fundada ¿por quiénes? Por los jonios, quienes tuvieron como dioses principales a Atenas y Poseidón. Atenas, la diosa de la sabiduría, y Poseidón, el dios del mar. Su economía estaba basada en el comercio marítimo, desarrolló gran habilidad en la navegación. La sociedad ateniense estaba dividido en los llamados eupátridas. Estos llamados eupátridas eran descendientes de los jonios y únicos y considerados también como los únicos ciudadanos. Tenemos también al demiurgo. Este demiurgo eran pobladores de la ciudad sin derecho político. También tenemos a los metecos. Estos metecos, quienes eran considerados hombres libres, pero extranjeros. Y por último, en última escala, tenemos a los doulios, quienes eran esclavos destinados a la producción manufacturera. Entonces aquí tenemos lo que es la ubicación, los fundadores, los principales dioses, economía y sociedad de los espartanos y atenienses. Seguimos entonces. Con la división o las características más resaltantes de los espartanos y los atenienses. Vamos a hablar entonces ahora acerca del gobierno, organización política y los reformadores. El tipo de gobierno de los espartanos era una aristocracia militar. La organización, en este caso política, estaba dirigida por una diarquía.
que era una diarquía, era el gobierno de 2 reyes. Luego tenemos una gerusia, que era un consejo de 28 ancianos. La peya era una asamblea de ciudadanos. Éforos era un grupo de 5 magistrados que supervisaban a los funcionarios del Estado. Entre los principales reformadores tenemos a Licurgo, quien va a impulsar una educación militarizada en la sociedad espartana. Luego tenemos a los atenienses con un gobierno, en este caso, pasó de una monarquía a una democracia. Entre su organización política, en la organización política destaca lo que viene a ser la bule. ¿Quién era la bule? Bueno, la bule era el Senado. Luego tenemos la eclesía. Esta eclesía era una asamblea de ciudadanos. Tenemos el aerópago, era un tribunal de aristocráticos, o también era un tribunal, en este caso, tenemos a otro tribunal que era el tribunal popular. Este tribunal popular eran llamados los eliastas. Entonces ellos vienen a conformar parte de la organización política ateniense. Entre los reformadores, bueno, tenemos aquí a Dracón, que es considerado el primer creador del código escrito. Tenemos a Solón, creador del bule, o sea, creó el Senado, y Clístenes, quien va a establecer la monarquía en Atenas. Y por último, vamos a hablar acerca de la evolución política de Atenas. Tenemos un gobierno llamado la monarquía, aristocracia, timocracia, la tiranía y la democracia. Por ejemplo, en la monarquía va a destacar el Basilios, que era el gobierno del rey. Basilios, que era conocido también con el nombre de rey, es la etapa en la cual confunden las leyendas de Teseo y el Minotauro con la unificación de Ática y el establecimiento de los primeros asentamientos jónicos. Luego tenemos el gobierno de la aristocracia, donde va a destacar Dracón. Literalmente era el gobierno de los mejores, o en este caso el gobierno de los nobles. Dracón va a promulgar el primer código escrito de Atenas, aunque con penas sumamente severas. Tenemos la timocracia, va a destacar Solón, ¿no? Aquí Solón, este sistema de la timocracia, es un sistema basado en la renta del suelo y la producción, desarrollado por Solón hacia los años 594 a.C. Va a abolir la esclavitud por deudas y dividió en este caso la sociedad ateniense en 4 grupos sociales de acuerdo a sus riquezas. Tenemos los acaudalados, los caballeros, los labradores y los jornaleros. Tenemos el gobierno de la tiranía. Aquí destaca Pisístrato, es una etapa de florecimiento económico y cultural. Favoreció al campesino mediante una reforma agraria, va a mejorar el peso de la moneda y sobre todo se va a impulsar grandes obras públicas y se va a reorganizar las fiestas y se va a fomentar el culto al dios Dionisio. Y por último, en la democracia, donde va a destacar Clístenes. Tras la expulsión de los tiranos, Clístenes va a impulsar la democracia en el año 509 a.C. Este sistema se basa en la igualdad de derecho para todos los ciudadanos. La población ateniense se va a dividir en 10 tribus. Cada una de ellas va a elegir 50 representantes al consejo de la bule, cuyo órgano directivo es la Pritania. Se introduce en este caso la cicuta para el cumplimiento de una pena de muerte. Entonces la cicuta era un brebaje que se daba a aquella persona que cometía actos indebidos. Entonces estos vienen a ser los principales, las formas de gobierno de los atenienses. Jóvenes, eso sería todo. Te recomiendo que leas tu libro, tienes tema más amplio acerca de la civilización clásica, ¿no? La civilización griega. No te olvides dejar tus datos, tu apellido, ¿no? Y un dedito arriba al video de la clase. Nos vemos, jóvenes. Gracias.